Es decir, se le van los dólares, entonces ponen controles de capitales. Y entonces el que fuga, digamos, ya es un delincuente. Es un héroe. El que fuga es un héroe. Digo, logró escaparse de la garra del Estado. No, ustedes se ríen, pero digo, yo lo veo así. Digo, o sea, digo, ¿qué le recomendarías a tu cliente? Digo, yo ahora me pongo el traje de economista. Digo, compra dólares. ¿No? Digo, bueno, digo, eso después se figura como fuga. Y la verdad es que si lo compran en negro, mejor. Porque así no tienen que pagar un montón de impuestos estúpidos que hay. Digo, ¿todo para qué? Para financiar a los que se levantan la manito para, y a la que la hace de querusa, digamos, para financiar a esos inútiles. Bueno, ese es nuestro presidente Javier Milei hablando hoy en el Yao Yao y expresándose, ¿no?, del que la fuga en Argentina es un héroe, el que evade, el que no paga impuestos, algo que seguramente va a desatar alguna polémica. Es un video que todavía no ha circulado mucho, como les digo, es de esta jornada, una reunión con el Círculo Rojo, pero también un poco para ilustrar el pensamiento de Javier Milei, incluso hoy, siendo la autoridad máxima de nuestro país, ¿no? Porque una cosa pueden ser aquellos videos que datan de varios años atrás, cuando él no tenía una responsabilidad política, ni tampoco de la magnitud que la tiene en estos momentos, con la crisis que se está viviendo y con los problemas que venimos planteando aquí jornada tras jornada. Está Noelia Salinas con nosotros, le damos la bienvenida, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales, y también está Violeta Gil, referente de Política Obrera, que nos ha visitado en numerosas oportunidades, por supuesto. ¿Cómo están? Bienvenidas, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, la verdad que vivimos con mucha preocupación lo que está pasando con la universidad pública. Todos sabemos que en unos días, que ya se ha dado, ¿no?, un abrazo simbólico no solamente aquí en Salta, sino en todo el país, y que además de eso se espera una gran convocatoria, una convocatoria masiva para este martes 23 de abril, abrazando, ¿no?, lo que significa la educación pública, la universidad pública, la posibilidad de ascenso social, esas universidades que están llenas de sueños de muchísimos chicos. Hemos escuchado testimonios también en los últimos días donde ellos mismos grafican, quizás he atravesado toda la instancia de la educación media esperando este momento, esperando poder quizás cumplir un sueño, ¿no? El sueño de tener una profesión, de tener una posibilidad de mejor inserción social, mejor inserción laboral, y estos recortes que de alguna manera parecen estar por quebrar esa ilusión de muchos, ¿no? ¿Cómo lo vivís vos, Noelia, además con el rol protagónico que tenés de representar a muchos estudiantes en este momento? Sí, la verdad es que estamos viviendo un momento histórico. Es triste porque estamos repitiendo también la historia. Siempre se ataca a la universidad, siempre el blanco de ataque cuando vienen estos tipos de gobiernos. Así que bueno, nosotros sabemos que tenemos una gran responsabilidad porque estamos al frente de la defensa de la educación pública, no arancelada. Y bueno, y con esa responsabilidad lo tomamos, intentamos dar lo mejor de nosotros, intentamos llegar al compañero que bueno, puso el voto por este gobierno, que la verdad es que no está sabiendo la verdad yo pienso que sí sabe las consecuencias, y las consecuencias es justamente tener un pueblo ignorante, que bueno, eso favorece justamente a que sea manipulable, ¿no? La masa sea manipulable. Y de todas maneras sí ha manipulado a través de las redes sociales, ha tenido un trabajo fuerte desde las redes sociales. Y nosotros estamos peleando dos grandes luchas, que son la de nivel nacional, que es por el presupuesto, que lo están peleando los rectores, los decanos con nuestro apoyo, pero también hay una lucha muy fuerte a nivel provincial que tiene que ver con el boleto estudiantil, donde nos está golpeando fuerte la provincia en ese sentido. Así que tenemos dos frentes de ataque que está poniendo en jaque a los estudiantes, al acceso a la educación, que es justamente la empresa Saeta y bueno, el gobierno nacional. Lamentablemente, saber que desde la provincia se está atacando a la universidad pública también es triste y es doloroso, porque la universidad a Salta, o sea, es prestigioso tener una universidad nacional, tenemos profesionales reconocidos de todo nivel. Entonces, apelamos a que haya una reflexión desde el gobierno y bueno, y nos escuchen también, escuchen la realidad de los estudiantes.
escuchen cómo se vive, escuchen cómo Esto se encarece. que mencionás es en torno, obviamente, al recorte en la posibilidad del uso del boleto universitario y las demandas que está teniendo Saeta acerca del mismo, ¿no? Contale a la gente, a aquellos que no están informados, qué es lo que se está proponiendo en estos momentos y por qué lo sienten también como un ataque que agrava las condiciones de los estudiantes y de este acceso a la educación superior. Bueno, a ver, nosotros ya veníamos siendo golpeados con el tema económico. Los chicos ya, nuestros compañeros, todos los estudiantes venían ya viendo la posibilidad, bueno, ya todos trabajan, empecemos por eso, nosotros ya no pertenecemos a una clase media, la universidad ya no tiene la clase media clásica que podías acceder al estudio superior y tenías el apoyo de tus padres y podías estudiar tranquilo y bueno, y terminar la carrera en los años que corresponde, un plan de estudios y nada más. Sí. La universidad tiene una trayectoria académica que va mucho más allá del plan de estudios. Nosotros tenemos lo que son prácticas profesionales, tenemos las ayudantías en las cátedras, auxiliares de segunda que ya empiezan toda su carrera docente, tenemos proyectos de extensión, cada uno se va formando en diferentes áreas. Entonces, ver a la trayectoria universitaria como solamente, como si fuera un secundario de ir, cursar, aprobar y nada más, está muy lejos de la realidad de lo que es la universidad y la preparación profesional. Bueno, hay que contarle para aquellas personas que por ahí no han tenido la posibilidad o no quisieron, no fue su elección, asistir a una universidad pública, que en general en los primeros años hay una posibilidad, o en el primer año, ¿no?, de tener en ese ciclo básico que muchas veces es común en las distintas facultades, a tener una diversidad horaria. Eso automáticamente a partir del segundo año se recorta. Entonces hay muchos chicos que con esta necesidad de trabajar no pueden asistir efectivamente a las clases y por ende tampoco pueden tener el progreso habitual que uno esperaría de un estudiante que se dedica exclusivamente al cursado y efectivamente a rendir esas materias. Exacto, ¿no? Y además se tiene que siempre optar por trabajos que son precarios para poder acceder a la no flexibilidad que tenemos en la universidad en cuanto al cursado. Entonces, si quieren hablar de meritocracia, qué mayor mérito que el estudiante que elige, el trabajador que elige estudiar una carrera universitaria, que es todo un desafío. Sí, claro, por supuesto, que conlleva un esfuerzo doble que aquel que solo se dedica a estudiar seguramente, ¿no? Violeta, ¿cómo analizás este panorama? Si algo se está hablando en estos días es de que la izquierda a pleno está en las calles, está acompañando la lucha, la movilización social y también marcando que esto no está ocurriendo con todas las fuerzas políticas, ¿no? No, indudablemente no ocurre con todas las fuerzas políticas, pero más que la izquierda, Mabel, creo que el dato importante a tener en cuenta es que una vez más son los trabajadores de la educación, los docentes universitarios, los no docentes, los estudiantes, los que están desarrollando una confrontación que es política contra el gobierno. El próximo martes 23 la movilización va a ser multitudinaria, no solo a nivel nacional, en Salta también. Y desde Política Obrera convocamos a la población en su conjunto a participar. ¿Y por qué digo que es política la movilización? Porque es contra el gobierno, contra un gobierno que está llevando adelante una orientación que es de carácter estratégica, que es destruir no solamente a las universidades públicas, sino al conjunto de la educación pública, porque tiene un propósito de carácter privatista. Asfixias en términos presupuestarios al ámbito público, pero subsidia al ámbito privado. Pero puede haber gobernabilidad, esto se puede sostener en el tiempo, porque hay quienes están hablando ya, yendo al análisis evidentemente político de lo que está aconteciendo, que la idea es asfixiar tanto a los gobiernos, a las instituciones, que no quede más que acordar y rendirle pleitesía a cada acción que quiera Javier Milei, ¿no? Y por eso se habla de esta fecha límite del Pacto de Mayo, para que ya, digamos, esta suerte de asfixia se sienta cada vez más fuerte y los gobernadores tengan de alguna manera que aceptar estas imposiciones. Mira, creo que tu inquietud o tu duda, digamos, que es generalizada indudablemente, va al hueso del problema, Mabel, porque si hay algo que hasta acá ha sostenido al gobierno de Javier Milei, que no tiene una estructura social, no tiene una fuerza política detrás de él, han sido principalmente los gobernadores. Es decir, que Milei hoy solo no puede y solo está gobernando y está llevando adelante este ajuste brutal contra la educación, contra la salud, contra el conjunto de los trabajadores,
gracias al apoyo y al acuerdo que están llevando adelante los gobernadores, sin ir más lejos, Salta. Y el gobernador de la provincia, recién Noelia lo planteaba, hay un ajuste brutal sobre el transporte público. Y acá permíteme que desarrolle un concepto. Milei está llevando la crisis en la Argentina a un proceso de tetanización, como una metástasis, en un organismo vivo, en un cuerpo en donde una enfermedad se va desarrollando y va afectando cada vez más a distintos órganos, y el ataque contra la salud, contra la educación y en materia de servicios, luz, agua, transporte. Fíjate cómo la eliminación de los subsidios ha derivado directamente en tarifazos, en el incremento de los costos de las tarifas en todos. Bueno, pero ha derivado excesivamente, porque en Salta vive además una situación muy particular, ¿no? A lo que voy es que el negocio de carácter capitalista de las empresas del transporte público principalmente, pero los intereses que expresa y que defiende el gobierno de Javier Milei y todos los gobernadores provinciales, son los que en la eliminación de los subsidios para hacer caja con esos recursos, para pagar al Fondo Monetario Internacional, a los acreedores internacionales y demás, se está descargando directamente contra los trabajadores y también contra los hijos de los trabajadores, que a su vez somos trabajadores, los estudiantes que ahora tenemos que enfrentar, y lo están haciendo los estudiantes universitarios, terciarios y demás, las restricciones que quiere aplicar el gobierno. La noticia en los últimos días es que se va a convocar una audiencia pública para llevar el costo del boleto a más de 750 pesos. Entonces, la tetanización, este proceso de metástasis al que yo me refiero, lleva a la siguiente situación de colapso. El transporte público, la educación pública, la salud pública, que son derechos y servicios fundamentales, como la posibilidad de movilizarnos, el derecho a movilizarnos, ya no solamente para ir a estudiar, sino para ir a trabajar, a ejercer nuestro derecho a la educación, están siendo inviabilizados, Mabel. Este nivel de colapso y de crisis al que está llevando Milei lo está haciendo solo sobre la base del acuerdo que tiene con los gobernadores. Sáenz está aplicando el ajuste de Milei en la provincia de Salta, si no, fíjate cómo ha aceptado, y lo ha aceptado, la eliminación del incentivo docente. Entonces el 23... Bueno, se ha judicializado. Bueno, el 23, que es la marcha convocada por las universidades, no solamente es la movilización de las universidades y de los docentes que están luchando por el salario, por la infraestructura, por los recursos para, por ejemplo, que haya llamados a concursos, y esto que vos señalabas, a partir del segundo año, ya en el primer año también los universitarios no tienen comisiones, porque cada vez hay menos docentes, porque no se hacen concursos, porque la planta docente se va degradando. Por supuesto, entonces, y porque el presupuesto siempre ha sido acotado, pero en esta oportunidad es miserable. Entonces, realmente. La movilización del martes, y vuelvo al principio, es una movilización que compete al conjunto de la población, porque el gobierno de Milei no solamente está atacando a las universidades, está atacando al conjunto de los trabajadores que tienen, como vos señalabas, una aspiración y un derecho fundamental, que es acceder a la educación pública. Entonces, la defensa de la educación se da no solamente sobre la base de confrontar a este gobierno, sino de ganar a toda la población a entender que esto es una batalla a fondo contra el gobierno. Y un elemento más. Justamente a raíz de la movilización que se está procesando y que el 23 va a ser una marcha masiva en todo el país, el gobierno, ¿qué ha hecho? Echó lastre. Capital Humano anunció en el día de hoy que va a otorgar un incremento al incremento de este 70% que ya había anunciado. Es ínfimo el aumento, porque está solamente restringido al ítem de gastos de funcionamiento de la universidad. Claro. Para que nos hagamos una idea, hoy la universidad pública gasta de su presupuesto un 80% en salarios, un poco más, de docentes y no docentes. Los gastos de funcionamiento son el 10%. Si uno aplica un aumento del 70%, en el 10% del presupuesto estamos hablando de un incremento que es una verdadera miseria. Bueno, y hoy es una echada de lastre y no alcanza. Hoy las universidades necesitan más de un 300% para defender las condiciones adecuadas de cursado. Esta es la pelea que se tiene que desenvolver, la que consideramos y queremos aportar a que se desarrolle el martes. Por eso llamamos a toda la población a movilizarse, a los docentes provinciales, a los trabajadores en su conjunto, por supuesto, como ya lo van a hacer, lo están haciendo los estudiantes, los docentes y los no docentes en la universidad. Hay que desarrollar una huelga educativa, Mabel.
Bueno, es interesante todo esto que mencionás. Hoy escuchaba una entrevista donde el vicerrector mencionaba que a los 50 millones que han tenido que pagar de luz correspondientes al mes de febrero, ¿no? El aumento ha seguido, el impacto ha seguido, y ahora la factura de luz de la universidad en su conjunto es de 58 millones, ¿no? Es algo insostenible. Por eso digo, acá también hay un rol protagónico de organismos como el ente regulador Indudablemente. de la provincia de Salta, con la luz más cara de todo el país, y no lo decimos nosotros, lo dice un informe desarrollado justamente por una universidad nacional y de alto prestigio como es la UBA. Bueno, volvemos a señalar este aspecto. Las universidades, las facultades están en inviabilidad de funcionar porque no pueden pagar la luz, pero ya no solamente estamos hablando de las universidades, el comercio, el inmenso negocio del turismo tiene crisis porque no puede pagar las boletas de la luz. En una provincia en donde además de la quita de subsidios nacionales se ha aplicado un tarifazo en particular. Es decir, Sáenz, que aprovecha la volteada de Milei, el ajuste de Milei, para aplicar su propio ajuste, porque lo lleva adelante, hoy en día pretende seguir descargando esta gigantesca crisis contra los trabajadores. A esto me refiero con la metástasis de la crisis. ¿Es necesario el pacto de mayo o ya hay un pacto implícito? Está inviabilizando Sí. sus propios negocios de carácter capitalista. Y lo de mayo, o el pacto de mayo, es justamente el esfuerzo para tratar de consagrar una derrota contra los trabajadores. Y los gobernadores están todos sentados en la mesa tratando de negociar. Si no, miremos hasta hace un poquito más atrás, el gobernador de Salta reuniendo a los gobernadores del norte con el ministro Franco, una reunión que, si vos me permitís, fue para la fotografía, porque todo lo que se dijo allí después quedó en un saco vacío, justamente porque los recursos para la obra pública que los gobernadores tanto le reclaman a la nación no llegan. Y es lo que ha llevado ahora a Sáenz a endeudar de nuevo a la provincia para seguir sosteniendo los negocios de carácter capitalista. ¿O es que acaso Sáenz se va a endeudar para poder pagar salarios de la docencia o llevar adelante la infraestructura que las escuelas no tienen? No, es para construir las rutas y para garantizar los negocios de carácter capitalista, porque hoy eso es lo que le reclaman al gobierno. Ahora, Violeta, ¿por qué hay tanta gente? Recién Noelia lo explicaba, ¿no? Esto también de desenvolver esa lucha dentro de los mismos claustros. ¿Por qué todavía hay tanta gente que, aún sintiendo que se los está asfixiando, que se los está ahogando con tantos ajustes, sigue defendiendo un modelo que efectivamente no los incluye y que seguramente no tiene en mente incluirlos en ningún momento? Bueno, mira, es el problema de la etapa, Mabel. Indudablemente, los trabajadores atravesamos una profunda crisis en nuestras direcciones sindicales, en nuestras representaciones políticas, que necesariamente se tienen que reconstruir al calor y se tienen que forjar al calor de toda esta crisis, porque si hay algo que ha cambiado en los últimos 4 meses, es el desarrollo y la tendencia de lucha de los trabajadores. En enero y en febrero nos preguntábamos cómo puede ser que no pase nada. Bueno, ahora tenemos a las universidades en pie de lucha, tenemos a los trabajadores de la salud denunciando el cuadro de vaciamiento sanitario, el colapso del sistema sanitario. Mira, Salta es pionera en cobrarle a los extranjeros por el servicio de salud. ¿Van a hacer lo mismo con las universidades? Porque la asfixia presupuestaria habilita este debate. ¿Se les va a cobrar no solamente a los extranjeros, sino también a los argentinos y a los salteños? Bueno, todo esto es lo que hay que combatir y los trabajadores ya lo están combatiendo. Ahora, ese combate todavía se da de forma aislada, se da de manera limitada. Este es el gran desafío que tenemos de cara al 23 para que no sea la culminación de la lucha, sino que sea un punto de partida. Porque lo que hay que desarrollar es la huelga. Ha quedado demostrado, creo que en esta última semana, que el gobierno, que está cruzando una línea sin retorno hacia atrás, solo va a poder ser derrotado sobre la base de una acción histórica a fondo de los trabajadores. Y creo que también ha quedado demostrado que las direcciones sindicales, que están completamente desacreditadas por los trabajadores, Sí, tienen que ser barridas en absoluto, empezando por la CGT y de allí para abajo todas, porque son las que están negociando con el gobierno la reforma laboral, son las que están negociando con el gobierno una contención para evitar que se desarrolle una huelga que barra definitivamente con el gobierno.
Noelia, ¿qué pasa con la batalla ideológica? Porque si algo también se ha tratado de deslegitimar es a la educación pública en su conjunto, se habla de adoctrinamiento y con esa palabra se quiere sintetizar fundamentalmente que a las universidades se va a hacer política, la vida en sí misma es un hecho político, ¿no? Cada vez que estamos defendiendo nuestros derechos o tratando de mejorar lo que nos pasa en lo cotidiano, más allá de que no lo analicemos así de forma permanente. ¿Qué crees que quiere hacer el gobierno justamente también con este mensaje y evidentemente con Javier Milei a la cabeza, llevándolo a todos lados, más allá de que él mismo ha estado presente en una institución educativa a la que él perteneció y en la que cursó sus estudios, bajando una línea concreta, ¿no?, acerca de la orientación política que él pretende? Bueno, nosotros hacemos un análisis también interno y sabemos que dentro de la universidad Javier Milei tuvo el núcleo fuerte de votantes. O sea, el núcleo fuerte de votantes fue la Universidad Nacional. Al menos así fue en la nuestra. Entonces, hacemos esa autocrítica también. Y eso se debe exclusivamente a la falta de doctrina. O sea, ahí uno se da cuenta que la universidad hace años que no se adoctrina, que no se habla de política, que la política siempre ha sido llevada a ser una mala palabra. Hoy en día se menciona la palabra política y bueno, no sé, es como pensar en corrupción, es sinónimo de corrupción, es sinónimo de todo lo malo que pasa en el país. Y eso sucede también de la falta de compromiso de uno, ¿no? Porque los que gobiernan y los políticos son personas. O sea, la política no es mala, los que son malos y los que no tienen buenos principios, buenos valores, son exactamente los políticos que están gobernando. Y eso viene desde la familia, viene desde una destrucción ya social, porque, bueno, la misma familia, ¿cómo puede dar buenos principios, buenos valores si tampoco se le da ni siquiera techos dignos, trabajos dignos? Entonces es una línea bastante grande que ha venido destruyendo la sociedad, y terminamos con los gobernantes que tenemos y terminamos al movimiento estudiantil eligiendo este tipo de gobiernos, eligiendo el cambio, porque este tipo de gobiernos siempre se escudan bajo un manto de cambio, porque la palabra cambio históricamente en la Argentina ha venido siempre enmascarada justamente con este tipo de gobiernos que son justamente de extrema derecha, que no les importa el pueblo, que no les interesa hacer presente el Estado donde es necesario. Entonces, la universidad hace mucho que no se adoctrina. Y hoy en día yo creo que hace falta conocer las distintas doctrinas que hay, justamente para no repetir la historia y para que los chicos se vayan formando. Porque si desde la juventud no se forma políticamente a nadie, ¿cómo hacemos para que profesionales bien formados, profesionales universitarios, lleguen al poder y lleguen a tener gestiones dentro de la Argentina, dentro de la provincia, que sean legítimas y que no tengan este manto de corrupción? Porque el chico que va a la universidad es un chico que pretende llegar a la movilidad social ascendente, pretende darle un mejor estilo de vida a su familia. Muchos son los primeros de la familia en poder acceder a la educación superior. Entonces es muy importante poder sostener a la universidad y poder volver a refundar los valores de la universidad, porque yo creo que eso se ha ido perdiendo en el tiempo y me parece que es momento, siempre desde un momento de crisis, es fundamental hacer la autocrítica, repensar toda la situación, repensarnos nosotros también como personas políticas, cuál va a ser nuestra Sí, porque objetivo. Incluso el momento en el que vamos a emitir el voto tiene que ser un momento informado, ¿no? Yo pienso que tenemos que tener información, tenemos que conocer frente a qué persona estamos, tenemos que conocer trayectorias también para que no nos mientan de manera recurrente, si no vemos personas que están desde hace 30 años, 40 años ocupando distintos lugares y con los cuales siempre las experiencias han sido negativas, y creo que eso también es un poco de lo que... Claro, tiene que haber un recambio, ¿no? Pero para eso también tiene que estar la formación. Los jóvenes tenemos que tener formación política, tiene que haber formación política, formación en gestión, porque si no tenemos formación en gestión, ¿quiénes son los que ocupan los lugares? Son siempre los mismos, no hay recambio y nunca son caras nuevas. Milei ha ganado porque era la cara nueva, o sea, era la cara nueva, pero sigue siendo más de lo mismo, justamente porque también hay una desinformación enorme. Está ligado a todos los poderes económicos, ¿no? Sí. Algo que por ahí estaba casi invisibilizado en el momento en el que pensábamos que era un loquito que hacía campaña.
No, Milei es un bufón del imperialismo norteamericano que hoy está realineando a la Argentina en un contexto no solamente de crisis capitalista mundial, sino también de guerra. Entonces los trabajadores tenemos el desafío no solamente de defender los derechos que son fundamentales, que los hemos conquistado nosotros, no nos los ha regalado nadie, la educación, la salud, los tenemos que defender como propios derrotando a este gobierno, pero además tenemos que derrotarlo para evitar que la Argentina ingrese definitivamente a la guerra, a una guerra que es de características mundiales. Y en este aspecto entonces quiero hacer una distinción, porque el problema no es tanto ideológico, Mabel, porque finalmente nosotros encontramos a peronistas, a radicales, a representantes de distintas, podríamos decir, ideologías políticas, gobernando en función de desarrollar una orientación que es hostil a las necesidades que tenemos los trabajadores. El problema no pasa tanto hoy, evidentemente, por el carácter ideológico, sino por cuáles son los intereses sociales de quienes gobiernan. Milei, como el bufón de estos intereses, representa y lleva más a fondo lo que Sáenz, Porcaso, Yarlora, el kirchnerismo también han sostenido históricamente, porque han sido los garantes del pago de una deuda, que hoy, por ejemplo, es lo que ha acelerado el proceso de endeudamiento en la Argentina. En ese campo, Mabel, están todos juntos y también están juntos en la necesidad de derrotar a los trabajadores. La única posibilidad de que los intereses efectivos que tenemos, quienes vivimos de nuestro trabajo, quienes defendemos porque asistimos a la educación pública, que asistimos a la salud pública, somos los trabajadores. Ahí entonces es que tenemos que discutir que eso solamente lo vamos a poder conseguir con un gobierno de trabajadores. Bueno, queda clarísimo el mensaje. La convocatoria, rapidito, ¿a dónde es? ¿A dónde va a ser la convocatoria a la marcha? A las 16 horas en el Monumento 20 de febrero, ahí nos vamos a hacer toda la concentración y salimos juntos. Una media hora antes más o menos va a salir un grupo desde la universidad, porque bueno, se llamó Asueto, así que los chicos pueden salir de clases y directamente juntarse allá afuera en la entrada de la universidad y caminar hasta lo que sería la concentración más grande, que es el Monumento 20 de febrero. Así que esperamos y apelamos también al acompañamiento de la sociedad entera, ¿no? Por supuesto, muchísimas gracias a ambas, gracias por acompañarnos, que tengan una excelente jornada. Nosotros nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos.